Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un viaje musical, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de melodías y emociones que vienen directamente desde Turquía. Si has oído bien, hoy vamos a hablar de música turca, y no cualquier música turca. Vamos a explorar esas canciones que te atrapan, que te hacen sentir, que te enamoran, esas joyas musicales que son casi adictivas. Hoy vamos a descubrir esas canciones turcas que una vez que las escuchas, no puedes dejar de ponerlas en bucle. Esas melodías que te transportan a paisajes exóticos, a historias de amor apasionadas, a emociones intensas. Vamos a hablar de letras profundas, ritmos vibrantes y voces que te erizan la piel. Prepárense para un subidón de buena música porque hoy vamos a explorar la magia de la música turca adictiva. Antes de que empecemos con la lista, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de música, cultura y buenas vibras. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a empezar con esta aventura musical. Bueno, ¿por dónde empezamos? La música turca es un universo vastísimo, lleno de géneros, estilos y artistas increíbles. Hay música tradicional, música pop, rock, electrónica, de todo. Pero hoy vamos a enfocarnos en esas canciones que tienen ese algo especial, ese gancho que te engancha y no te suelta. Esas canciones que tienen ese toque turco que las hace únicas y fascinantes. Una de las características más distintivas de la música turca es su capacidad para transmitir emociones profundas. Las letras suelen ser muy poéticas hablando de amor, pérdida, esperanza, alegría, y la música acompaña a la perfección esas emociones, creando una atmósfera envolvente y conmovedora. Además, las voces de los cantantes turcos son simplemente espectaculares. Tienen una potencia y una expresividad que te llegan al alma. Vamos a empezar hablando de algunos artistas que considero que son clave para entender este fenómeno de la música turca adictiva. Uno de ellos es, sin duda, Sezen Aksu. Considerada la reina del pop turco, Sezen Aksu lleva décadas deleitándonos con su voz inigualable y sus canciones llenas de sentimiento. Sus letras son inteligentes, sus melodías son pegadizas y su presencia escénica es magnética. Si aún no la conoces, te recomiendo que empieces por canciones como Hadi Bakalım, Gülümse o Senalama. Son verdaderos himnos de la música turca. Sezen Aksu no es solo una cantante, es una narradora, una poeta, una cronista de la vida turca a través de sus canciones. Sus letras a menudo abordan temas sociales complejos como la desigualdad, la injusticia y las luchas de las mujeres. Hadi Bakalım, por ejemplo, es un himno de empoderamiento femenino, que anima a las mujeres a tomar el control de sus vidas y a no tener miedo de desafiar las normas sociales. Gülümse, que significa sonríe, es una balada conmovedora sobre la resiliencia y la esperanza en tiempos difíciles. Y Senalama, o No llores, es una canción de consuelo y apoyo, una promesa de estar ahí para alguien que está sufriendo. Explorar la discografía de Sezen Aksu es sumergirse en la historia y la cultura de Turquía, contada a través de la lente de una artista excepcionalmente talentosa. Otro artista que no puede faltar en esta lista es Tarkan. Tarkan es un ícono mundial de la música pop turca. Sus canciones son súper bailables, sus vídeos son espectaculares y su carisma es innegable. Tarkan ha logrado llevar la música turca a todos los rincones del planeta y ha conquistado a millones de fans con su estilo único. Si quieres empezar a escuchar a Tarkan, te recomiendo canciones como KDM, Dudu o Kiss Kiss. Te aseguro que no podrás dejar de moverte. Tarkan, con su imagen cuidada y sus melodías irresistibles, representa la cara más comercial y exitosa de la música turca. Su influencia va más allá de la música, se ha convertido en un símbolo de la modernidad y la apertura de Turquía al mundo. KDM, con su ritmo contagioso y su coreografía icónica, fue un éxito rotundo a nivel internacional. Dudu, una canción de amor juguetona y sensual, consolidó su estatus como un ídolo pop. Y Kiss Kiss, una adaptación de la canción de Holly Balance, demostró su habilidad para reinventar éxitos y adaptarlos a su propio estilo. Tarkan es un artista que entiende el poder de la imagen y la puesta en escena, y sus conciertos son un espectáculo visual y auditivo que atrae a multitudes de todas las edades. Pero no todo es pop en la música turca.
También hay artistas increíbles que fusionan la música tradicional turca con otros géneros, creando sonidos únicos y fascinantes. Uno de ellos es Erkan Oğur. Erkan Oğur es un virtuoso del balama, un instrumento de cuerda tradicional turco. Su música es una mezcla de melodías tradicionales, improvisación y experimentación, creando un sonido que es a la vez antiguo y moderno. Escuchar a Erkan Oğur es como viajar a través del tiempo y el espacio. Erkan Oğur representa la vertiente más intelectual y experimental de la música turca. Su dominio del balama, un instrumento central en la música folclórica turca, es excepcional. Pero lo que realmente distingue a Oğur es su capacidad para trascender las fronteras del género y crear un sonido propio y distintivo. Sus improvisaciones son complejas y melódicas, y su música evoca paisajes sonoros que van desde las montañas de Anatolia hasta los clubes de jazz de Estambul. Oğur no busca el éxito comercial, su objetivo es explorar las posibilidades del sonido y crear música que sea a la vez bella e innovadora. Es un músico respetado y admirado por sus colegas y por los amantes de la música que buscan algo más allá de lo convencional. Y hablando de fusiones, no puedo dejar de mencionar a Baba Zula. Baba Zula es una banda turca que fusiona la música tradicional turca con la electrónica, el dub y el rock. Su música es súper psicodélica, llena de ritmos hipnóticos y melodías envolventes. Baba Zula te transporta a un mundo de sueños y fantasía. Baba Zula, con su estética extravagante y su sonido ecléctico, personifica el espíritu rebelde e innovador de la escena musical turca. Su música es una mezcla explosiva de ritmos tradicionales, texturas electrónicas y letras provocadoras. En sus conciertos, la banda crea una atmósfera hipnótica y festiva, donde el público se deja llevar por la música y la energía del momento. Baba Zula no tiene miedo de experimentar y desafiar las convenciones, y su música refleja la diversidad y la complejidad de la sociedad turca contemporánea. Son una banda de culto que ha ganado un gran número de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero. Ahora, vamos a hablar un poco más de esas canciones que te atrapan y no te sueltan. ¿Qué es lo que las hace tan adictivas? En mi opinión, hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, la calidad de la música en sí. Las melodías son pegadizas, los arreglos son sofisticados y la producción es impecable. En segundo lugar, las letras son profundas y significativas. Hablan de temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza y la alegría, pero desde una perspectiva turca. Y en tercer lugar, la interpretación de los artistas es simplemente magistral. Las voces son potentes, emotivas y transmiten todo el sentimiento de la canción. La adicción a ciertas canciones turcas, o a la música en general, se puede analizar desde una perspectiva neurocientífica. Cuando escuchamos música que nos gusta, nuestro cerebro libera dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Este mecanismo crea un ciclo de retroalimentación positiva, donde el cerebro busca repetir la experiencia que le proporciona placer. En el caso de la música turca, la combinación de melodías exóticas, ritmos complejos y letras emotivas puede generar una respuesta particularmente intensa en el cerebro, creando una sensación de euforia y adicción. Además, la conexión cultural y emocional que se establece con la música puede fortalecer aún más esta respuesta. Otra cosa que me fascina de la música turca es su diversidad. Hay canciones para todos los gustos y para todos los estados de ánimo. Hay canciones para bailar, canciones para llorar, canciones para cantar a todo pulmón, de todo. Y lo mejor de todo es que siempre hay algo nuevo por descubrir. Siempre hay un artista nuevo, un género nuevo, una canción nueva que te sorprende y te enamora. La diversidad de la música turca refleja la rica historia y la compleja identidad cultural del país. A lo largo de los siglos, Turquía ha sido un crisol de culturas, influenciada por las tradiciones de Asia Central, Oriente Medio, los Balcanes y Europa. Esta mezcla de influencias se refleja en la música turca, que abarca una amplia gama de géneros, desde la música folclórica tradicional hasta el pop, el rock, el jazz y la música electrónica. Esta diversidad hace que la música turca sea tan atractiva y adictiva, ya que siempre hay algo nuevo por descubrir y explorar. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de mis canciones turcas adictivas favoritas. Empezaré con Hitme de Uzeyir Medizade. Esta canción es una balada súper emotiva que habla de la dificultad de dejar ir a alguien que amas. La voz de Uzeyir es simplemente desgarradora y la melodía te llega al alma. Hitme de Uzeyir Medizade, con su profunda melancolía y su poderosa interpretación vocal,
es un ejemplo perfecto de cómo la música turca puede evocar emociones intensas y desgarradoras. La canción, que significa No te vayas, es un lamento de amor perdido, una súplica desesperada para que la persona amada se quede. La voz de Medizade transmite una profunda sensación de dolor y desesperación, y la melodía, con sus arreglos orquestales sutiles y emotivos, acentúa aún más el dramatismo de la canción. Hitme es una canción que te llega al corazón y te hace sentir el dolor de la pérdida de una manera visceral. Otra canción que me encanta es Affet de Müslüm Gürses. Müslüm Gürses fue un legendario cantante turco de arabesque, un género musical que fusiona la música tradicional turca con la música árabe. Su voz era áspera y llena de dolor, y sus canciones hablaban de la vida en los barrios marginales de Estambul. Affet es una de sus canciones más famosas y es un verdadero himno a la resiliencia. Affet de Müslüm Gürses, que significa perdona, es una canción icónica del género arabesque, un estilo musical que surgió en los barrios marginales de Estambul en la década de 1960 y 1970. El arabesque es una música de dolor y sufrimiento, que refleja las duras realidades de la vida para las personas que viven en la pobreza y la marginación. La voz de Müslüm Gürses, áspera y llena de cicatrices, es la voz del pueblo, la voz de aquellos que han sido olvidados y marginados por la sociedad. Affet es una canción de arrepentimiento y súplica, una petición de perdón por los errores cometidos en la vida. Es una canción que te conmueve hasta lo más profundo de tu ser y te recuerda la importancia de la compasión y la empatía. Y por último quiero mencionar Aydos Soil de Gülden Karaböcek. Gülden Karaböcek es una cantante turca de arabesque que tiene una voz increíblemente poderosa y emotiva. Aydos Soil es una canción súper dramática que habla de un amor no correspondido. La interpretación de Gülden es simplemente impecable y te hace sentir cada palabra de la canción. Aydos Soil de Gülden Karaböcek, que significa vamos, dilo, es una canción dramática y apasionada que explora el dolor y la desesperación de un amor no correspondido. La voz de Gülden Karaböcek es increíblemente poderosa y emotiva, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una facilidad asombrosa. En Aydos Soil, su voz se eleva por encima de la orquestación, creando un torbellino de pasión y desesperación. La canción es una súplica angustiada para que la persona amada revele sus verdaderos sentimientos, aunque la verdad pueda ser dolorosa. Aydos Soil es una canción que te atrapa desde el primer momento y te lleva a un viaje emocional intenso y gratificante. Pero la música turca no se limita al arabesque o al pop. Hay una escena indie vibrante y llena de talento. Bandas como Galles o Akyol ofrecen una mezcla de psicodelia, surf rock y melodías tradicionales turcas, creando una experiencia sonora única. Artistas como Calben combinan letras introspectivas con melodías folk pop, atrayendo a un público joven y ávido de nuevas propuestas. Explora estos artistas y te sorprenderá la riqueza y diversidad de la música turca contemporánea. La escena indie turca es un hervidero de creatividad e innovación, donde jóvenes artistas exploran nuevas formas de expresión y desafían las convenciones musicales. Bandas como Galles o Akyol combinan la psicodelia y el surf rock con las melodías tradicionales turcas, creando una experiencia sonora única y fascinante. Sus canciones son una mezcla de nostalgia y modernidad, de tradición y experimentación. Artistas como Calben, por su parte, combinan letras introspectivas con melodías folk pop, creando canciones que son a la vez personales y universales. Estos artistas representan una nueva generación de músicos turcos que están redefiniendo el sonido del país y atrayendo a un público joven y ávido de nuevas propuestas. En definitiva, la música turca es un tesoro por descubrir. Es un mundo de emociones, melodías y ritmos que te atrapa y te enamora. Si aún no la has explorado, te invito a que lo hagas. Te aseguro que no te arrepentirás. Hay miles de canciones increíbles esperando a ser descubiertas. Explorar la música turca es abrir la puerta a un mundo de sonidos y emociones que te sorprenderá y te enriquecerá. No te limites a los artistas y canciones que he mencionado en este vídeo. Investiga, explora, descubre nuevos talentos y géneros. Sumérgete en la rica historia y cultura de Turquía a través de su música. Te aseguro que no te arrepentirás. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje musical por Turquía. Espero que hayan descubierto alguna canción nueva que les guste y que se hayan animado a explorar más la música turca. Espero que este vídeo les haya inspirado a ampliar sus horizontes musicales y a descubrir la belleza y la riqueza de la música turca.
Recuerden que la música es un lenguaje universal que puede conectar a personas de diferentes culturas y orígenes. Así que abran sus oídos y sus corazones a la música del mundo. Antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la magia de la música turca adictiva, de esos artistas y canciones que te atrapan y no te sueltan. Hemos explorado la diversidad de la música turca, desde el pop hasta el arabesque, pasando por la música tradicional y la electrónica. Y hemos compartido algunas de mis canciones favoritas. En este vídeo hemos intentado ofrecer una visión general de la riqueza y la diversidad de la música turca, destacando algunos de los artistas y canciones más emblemáticos del país. Hemos explorado los diferentes géneros y estilos musicales, desde la música folclórica tradicional hasta el pop, el rock, el jazz y la música electrónica. Esperamos que este vídeo les haya servido como punto de partida para explorar este fascinante mundo musical. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes de la música turca. ¿Cuáles son sus artistas y canciones favoritas? Déjenme sus comentarios abajo y así podemos seguir descubriendo música juntos. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí. Me ayudan a mejorar la calidad de mis vídeos y a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Así que no duden en compartir sus opiniones y recomendaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes de la música turca. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que no duden en darle like, compartir y suscribirse. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de mi canal. Cada like, cada comentario, cada suscripción me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no duden en mostrar su apoyo. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gule gule.